A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado maneras de marcar en el paisaje su vínculo con lo sagrado. En Oriente y en Occidente, surgieron dos estructuras verticales que cumplen funciones similares, aunque con orígenes y significados distintos. Los minaretes del mundo islámico y los campanarios de la tradición cristiana. Ambos elementos arquitectónicos son mucho más que torres altas. No se trata solo de piedra, ladrillo o campanas, sino de símbolos cargados de espiritualidad y de identidad cultural. El minarete, con su altura esbelta, proyecta la voz humana del muezín, que llama a los fieles a la oración 5 veces al día. El campanario, con sus campanas de bronce resonando sobre la ciudad, marca los tiempos de la comunidad cristiana y proclama la presencia de la Iglesia en el corazón urbano. Lo fascinante es que, aunque cada uno nace de tradiciones distintas, ambos cumplen un propósito semejante: ser marcadores verticales, visibles desde lejos, que conectan a los creyentes con su fe y los reúnen en torno a un mensaje común. Uno privilegia la voz humana amplificada por la altura, el otro, el poder del metal y el eco de las campanas. En este recorrido de 1 hora exploraremos la historia de los minaretes, su origen en el Islam temprano, su evolución estilística y su profundo simbolismo. Luego nos adentraremos en los campanarios cristianos, desde sus primeras formas medievales hasta las altísimas agujas góticas. Finalmente, compararemos ambos mundos para descubrir cómo estas torres no solo transformaron la arquitectura, sino también la vida espiritual y social de las comunidades. La historia de los minaretes y los campanarios es, en última instancia, la historia de la voz y el sonido, de la luz y la altura, de cómo las culturas han buscado tocar el cielo y dejar en la tierra una señal visible de lo eterno. El minarete es uno de los símbolos más reconocibles de la arquitectura islámica. Su nombre proviene del árabe manra, que significa faro o lugar de luz. Y no es casual. El minarete se concibió como una guía visible, una señal que marca la presencia del Islam en el horizonte. Los primeros tiempos. En los inicios, las primeras mezquitas del siglo VII no tenían minaretes. El llamado a la oración, conocido como adhan, se hacía desde el techo de la mezquita o desde un edificio cercano. Era una tradición sencilla, pero con el crecimiento de las ciudades y la expansión del Islam, se necesitaba un recurso más visible y práctico. Fue a partir del siglo VIII, bajo la dinastía Omeya, cuando comenzaron a aparecer las primeras torres asociadas a las mezquitas. Sin embargo, fue con los abasíes, en el siglo IX, cuando el minarete se consolidó como elemento arquitectónico fundamental. La gran mezquita de Samarra en Irak, con su minarete espiral construido en el año 852, es uno de los ejemplos más impresionantes de esa etapa temprana. El objetivo principal del minarete era claro: proporcionar un punto elevado desde donde el muezín pudiera llamar a la oración 5 veces al día. En sociedades donde no existían altavoces ni relojes públicos, la voz proyectada desde lo alto era un recordatorio audible y constante de la fe. Pero además de su función acústica, el minarete cumplía otra tarea importante: convertirse en un punto de referencia urbano. En ciudades en expansión, la silueta del minarete señalaba la ubicación de la mezquita principal y servía como orientación para viajeros y habitantes. Los minaretes dejaron de ser simples torres funcionales y se convirtieron en verdaderas obras de arte. En el norte de África y Al-Ándalus, se construyeron minaretes cuadrados, robustos y sobrios, como la Giralda de Sevilla, que más tarde sería transformada en campanario cristiano. En Persia y el mundo otomano, predominaron los minaretes cilíndricos, delgados y muy altos, que parecían agujas señalando el cielo. Ejemplos majestuosos se encuentran en Estambul, como los minaretes de la Mezquita Azul. En Irak, el minarete adoptó formas singulares, como el ya mencionado de Samarra, que parece una gigantesca escalera en espiral ascendiendo hacia lo alto. Cada región adaptó el minarete a sus tradiciones constructivas, a sus materiales y a su estética particular, pero todos compartían la misma finalidad: unir la voz del creyente con la inmensidad del cielo. Simbolismo profundo. Más allá de lo práctico y lo estético, el minarete adquirió un valor espiritual. Su verticalidad representaba el puente entre lo terrenal y lo divino.
Su presencia en el horizonte marcaba la identidad musulmana de una ciudad y la fe de su comunidad. En cierto sentido, el minarete se convirtió en un estandarte de la religión, un faro de piedra que recordaba a todos, creyentes o no, que el Islam estaba presente. Ejemplos emblemáticos. El minarete de Ham, en Afganistán, construido en el siglo XII, se eleva más de 60 metros de altura y está cubierto de inscripciones coránicas y mosaicos geométricos. El Qutb Minar, en Delhi, con 73 metros, es uno de los más altos del mundo, una torre monumental que celebra la victoria del Islam en la India medieval. La Giralda de Sevilla, levantada por los almohades en el siglo XII, no solo fue un minarete, sino que, con la llegada del cristianismo, se transformó en campanario. Es quizá el mejor ejemplo de cómo una misma torre puede ser testigo de dos civilizaciones. En resumen, los minaretes nacieron como una necesidad práctica, se convirtieron en hitos arquitectónicos y terminaron siendo símbolos espirituales y culturales de enorme poder. Su historia nos habla de ingenio técnico, de belleza estética y de fe elevada hacia lo más alto. El campanario, también llamado campanil, es la respuesta cristiana a la necesidad de convocar a la comunidad. Si en el Islam la voz humana resuena desde lo alto de un minarete, en el cristianismo el sonido metálico de una campana se convirtió en la voz de la Iglesia, resonando sobre ciudades y aldeas. Origen y primeras funciones. Las campanas llegaron a Europa a través de los romanos, quienes ya utilizaban pequeñas campanas en ceremonias y como instrumentos de aviso. Con el surgimiento del cristianismo, estas campanas fueron adoptadas y pronto se asociaron a la liturgia. En los primeros siglos, hacia el siglo VI, comenzaron a levantarse torres junto a las iglesias para albergar campanas. Estas torres cumplían una doble función: convocar a los fieles al culto y, al mismo tiempo, servir como señal de poder y presencia de la comunidad cristiana en el paisaje urbano. A diferencia del minarete, que proyecta una voz humana, el campanario amplifica un sonido metálico que viaja kilómetros a la redonda. La campana se convirtió en una marca sonora del tiempo sagrado, marcaba las horas de oración, llamaba a misa, anunciaba funerales, bodas o emergencias. Evolución del diseño. Los primeros campanarios fueron robustos, de estilo románico. Eran torres sólidas, con muros gruesos y ventanas pequeñas que permitían salir el sonido de las campanas. Un ejemplo de este tipo es el campanile de San Apolinar en Rávena, en Italia. Con el gótico, los campanarios se hicieron más altos y esbeltos. Las torres comenzaron a elevarse hasta alturas deslumbrantes, coronadas por agujas y chapiteles que parecían querer tocar el cielo. La verticalidad no solo era una hazaña técnica, sino también un mensaje espiritual. Cada torre era una flecha de piedra que señalaba el camino hacia Dios. En la Edad Moderna, algunos campanarios se independizaron de las iglesias y se construyeron como torres exentas. El ejemplo más famoso es la Torre de Pisa, un campanile separado de la catedral, que se inclinó con el tiempo y se convirtió en uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Simbolismo cristiano. El campanario es, ante todo, la voz de la Iglesia. Cada tañido simboliza la palabra de Dios que llega a los fieles. La comunidad entera podía reconocer en ese sonido un llamado, un recordatorio de que lo divino estaba presente en la vida cotidiana. La altura del campanario también cumplía un papel simbólico. Representaba la aspiración de la comunidad hacia el cielo y, al mismo tiempo, mostraba el poder visible de la Iglesia en el corazón de la ciudad. En la Edad Media, ninguna construcción podía superar en altura a la torre de la catedral, era una declaración de supremacía espiritual y social. Ejemplos emblemáticos. El campanile de San Marcos, en Venecia, se alza como un faro sobre la plaza más famosa de Italia. Su silueta es símbolo de la ciudad, durante siglos, guió a marineros en su regreso. El Miguelete de Valencia, construido en el siglo XIV, es un ejemplo del gótico mediterráneo y se ha convertido en un emblema de la ciudad. La Catedral de Colonia, en Alemania, cuenta con torres gemelas de más de 150 metros, una de las máximas expresiones del gótico. Y en América,
la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México alberga campanarios monumentales que resuenan en el corazón del continente. Un papel social y espiritual. El campanario no era solo una herramienta litúrgica, era el reloj de la ciudad, la alarma en tiempos de peligro, la voz que anunciaba celebraciones o tragedias. Las campanas marcaban el ritmo de la vida cotidiana y eran tan esenciales que muchas comunidades definían su identidad alrededor de ellas. En resumen, los campanarios son mucho más que torres con campanas. Son el eco metálico de la fe cristiana, símbolos visibles y audibles de una religión que buscaba llegar a cada rincón de la sociedad. Comparación profunda entre minaretes y campanarios. Los minaretes y los campanarios, aunque nacieron en tradiciones distintas, comparten una función central: marcar el tiempo de lo sagrado y convocar a la comunidad. Sin embargo, sus formas, sus símbolos y sus significados expresan las diferencias culturales entre el Islam y el cristianismo. Funciones semejantes. Tanto el minarete como el campanario son estructuras que sobresalen en el paisaje urbano. Su altura no es casual. Cuanto más visible y audible sea la llamada, mayor será su alcance sobre la ciudad. El minarete amplifica la voz humana. El muecín, desde lo alto, proclama 5 veces al día el adán, recordando a todos la importancia de la oración. Utiliza el poder del metal. Sus campanas vibran y resuenan, convocando a misa, marcando las horas y acompañando los momentos vitales de la comunidad. En ambos casos, se trata de hacer presente la fe en la vida cotidiana, la voz del Islam en el aire, el tañido del cristianismo en las calles. El minarete surge en el siglo VIII como respuesta a la necesidad de amplificar la llamada a la oración en ciudades cada vez más grandes. Se inspira en torres preislámicas, como zigurats mesopotámicos o torres de vigilancia, pero se transforma en un símbolo netamente islámico. El campanario, por su parte, aparece en Europa hacia el siglo VI. Su origen está ligado a las torres civiles romanas y a la introducción de campanas en el ritual cristiano. Al principio fueron estructuras sencillas, pero pronto se convirtieron en elementos indispensables de cualquier iglesia. Diseños y estilos. Los minaretes presentan gran variedad, cuadrados en el Magreb y al-Ándalus, como la Giralda de Sevilla, cilíndricos en Persia y el Imperio Otomano, o incluso espirales monumentales como el de Samarra en Irak. Los campanarios, en cambio, evolucionaron de las torres macizas del románico a las agujas esbeltas del gótico. En Italia, muchos campanarios se levantaron como torres exentas, mientras que en el norte de Europa se integraron en las fachadas de las catedrales. Simbolismo comparado. En el Islam, el minarete es un faro espiritual. Su altura representa la unión entre tierra y cielo, y su voz es la proclamación viva de la fe. Cada vez que el muecín llama a la oración, el minarete se convierte en puente entre Dios y los hombres. En el cristianismo, el campanario es la voz de la iglesia institucional. Las campanas simbolizan la palabra divina resonando en la comunidad. La torre, visible desde cualquier punto, recuerda a todos que la iglesia es el centro espiritual y social de la ciudad. En ambos casos, la verticalidad expresa una aspiración compartida: elevar el espíritu hacia lo divino. Encuentros e hibridaciones. Hay lugares donde minaretes y campanarios se cruzaron en la historia. El ejemplo más famoso es la Giralda de Sevilla. Construida en el siglo XII como minarete de la Mezquita Mayor, fue transformada en campanario tras la Reconquista cristiana. Hoy es un símbolo que resume el diálogo, y también el choque, entre dos mundos. Otro ejemplo se encuentra en Sicilia, donde la convivencia de normandos, bizantinos y musulmanes produjo torres híbridas que combinan elementos islámicos y cristianos. Estas construcciones muestran que, más allá de las diferencias, la arquitectura puede ser un lenguaje compartido. En conclusión, minaretes y campanarios son dos respuestas distintas a una misma necesidad espiritual: llamar a los fieles y elevar un símbolo de fe sobre la ciudad. Cada uno habla en su propio lenguaje, voz humana o campana metálica, pero ambos nos recuerdan que el hombre ha buscado siempre, de una forma u otra,
hacer visible lo invisible y llevar lo sagrado al corazón de la comunidad. Legado y presencia actual. Las torres de fe, minaretes y campanarios no quedaron ancladas en el pasado medieval. Aún hoy siguen marcando los paisajes urbanos y rurales del planeta, aunque su función, su tecnología y hasta su simbolismo han cambiado con el tiempo. Adaptaciones modernas. En el mundo islámico, los minaretes continúan construyéndose como parte esencial de las mezquitas. Sin embargo, la función práctica del muecín ha sido en muchos casos reemplazada por altavoces que proyectan la llamada a la oración a kilómetros de distancia. Aunque la tecnología moderna ha cambiado la manera en que se escucha el adán, la forma del minarete se conserva, porque es un emblema visual insustituible de la identidad islámica. En el mundo cristiano, los campanarios siguen siendo protagonistas en pueblos y ciudades. Campanas de manera tradicional, mientras que otras han incorporado mecanismos eléctricos que automatizan el repique. Más allá de la liturgia, las campanas marcan festividades, procesiones y hasta acontecimientos civiles, recordando que el campanario es también un reloj social. En el siglo XIX, tanto en Europa como en Oriente, hubo un redescubrimiento del valor estético y patrimonial de estas torres. En Occidente, el movimiento neogótico trajo consigo la construcción de nuevas catedrales y capillas con altísimos campanarios que imitaban los del medioevo. El Parlamento de Londres y la Catedral de San Patricio en Nueva York son buenos ejemplos de esta tendencia. En el Islam, muchas mezquitas modernas recuperaron las formas tradicionales de minaretes cuadrados, cilíndricos o gemelos, integrándolos a diseños contemporáneos para mantener viva la herencia. Símbolos patrimoniales. Hoy, tanto minaretes como campanarios son considerados patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO ha declarado Patrimonio Mundial lugares como el minarete de Jam en Afganistán o los belfries de Bélgica y Francia. Un conjunto de campanarios medievales que representan la importancia cívica y religiosa de estas torres. Además, son símbolos turísticos que definen ciudades enteras. No se puede imaginar Estambul sin los minaretes de Santa Sofía y la Mezquita Azul. Ni Venecia sin el campanile de San Marcos, ni México sin las torres de la Catedral Metropolitana. Lo que representan hoy. En un mundo secularizado y diverso, estas torres han adquirido nuevos significados. Siguen siendo símbolos religiosos, pero también son vistos como legados de la historia. Expresiones artísticas y puentes culturales. El minarete recuerda la universalidad del llamado a la oración, y el campanario, la tradición comunitaria del cristianismo. Ambos, más allá de la fe, son testimonios de la creatividad humana en su intento de elevarse hacia el cielo. En resumen, el legado de minaretes y campanarios sigue vivo. Ya no son solo estructuras para convocar a la oración, son monumentos que nos recuerdan nuestra historia común, nuestra espiritualidad compartida y nuestra capacidad de construir símbolos que perduran siglos. Al mirar un minarete y un campanario uno al lado del otro, pareciera que se trata de dos mundos completamente distintos, uno pertenece a las mezquitas del Islam, el otro a las iglesias del cristianismo. Sin embargo, al profundizar en su historia, descubrimos que ambos comparten una misma esencia. Elevarse hacia el cielo y convocar a la comunidad. El minarete nació en el siglo VIII como una respuesta práctica a la necesidad de llamar a la oración. Desde lo alto, el muecín hacía resonar su voz para recordar a los fieles que la vida debía girar alrededor de la fe. Con el tiempo, estas torres se transformaron en símbolos visuales que anunciaban la presencia del Islam en una ciudad. Su verticalidad representaba la unión entre tierra y cielo, y su elegancia, la aspiración de acercarse a lo divino. El campanario, en cambio, emergió en la Europa cristiana de la Alta Edad Media. Desde sus torres no se escuchaba la voz humana, sino el sonido metálico de las campanas, vibrando como un eco celestial. Era la voz de la Iglesia que se hacía presente en la vida cotidiana, marcando no solo el tiempo de la liturgia, sino también el ritmo de la comunidad. Ambas estructuras se convirtieron en hitos urbanos, faros espirituales y símbolos de identidad. Los minaretes, con sus formas cuadradas, cilíndricas o espirales, y los campanarios,
Con sus torres románicas o sus agujas góticas, han moldeado el horizonte de ciudades enteras, convirtiéndose en guardianes silenciosos de la fe y la cultura. Hoy, más allá de las diferencias, minaretes y campanarios nos enseñan una lección compartida. Que el ser humano, sin importar su credo, siempre ha buscado elevar su espíritu, dejar huella en la tierra y proyectar su fe hacia lo infinito. Ambos son testimonios de creatividad, de devoción y de la necesidad universal de encontrar en lo alto un reflejo de lo divino. La próxima vez que escuches el canto de un muecín o el tañido de una campana, recuerda que esas voces, una humana, otra metálica, son distintas formas de decir lo mismo. Que la fe sigue llamando, que lo sagrado sigue presente, y que la humanidad, en todos sus caminos, ha querido siempre hablar con el cielo desde la tierra.